¿Cansado de sentirte a merced de las circunstancias? ¿Deseas recuperar el control en tu vida, en tus relaciones y en tu mente? Imagina por un momento una versión de ti mismo inquebrantable, serena ante la adversidad y capaz de guiar cada situación hacia un resultado favorable. Suena poderoso, ¿verdad? Y lo mejor de todo, no es una fantasía, es una habilidad que puedes desarrollar. En un mundo lleno de incertidumbre y desafíos constantes, el dominio de la psicología humana se convierte en tu mayor superpoder. Pero no estamos hablando de manipulación, sino de una comprensión profunda de cómo operan nuestras mentes y las de los demás, para que puedas navegar por la vida con sabiduría y propósito. Prepárate para desvelar 14 trucos psicológicos que puedes usar a tu favor para controlar situaciones. Pero aquí hay un giro, no son meras técnicas superficiales. Hemos buceado en la sabiduría temporal del estoicismo, la filosofía que durante siglos ha empoderado a emperadores, pensadores y guerreros para alcanzar la maestría personal. Si estás listo para dejar de reaccionar y empezar a actuar con intención, si anhelas una vida con mayor paz mental y efectividad, entonces sigue leyendo. Lo que estás a punto de aprender no solo cambiará tu forma de pensar, sino tu forma de vivir. Tu dominio personal comienza aquí. Truco 1. Impacto en un toque. ¿Sabías que un simple roce puede cambiarlo todo? Imagina por un momento esa situación incómoda. Estás intentando que alguien te escuche de verdad, que entienda tu punto, o quizás necesitas un pequeño favor, algo sencillo, pero sientes esa resistencia en el aire. Te pasa que hablas, explicas, argumentas, y es como si chocaras contra un muro invisible. Esa frustración que te corroe por dentro, ¿verdad? La sensación de que, sin importar cuánto esfuerzo pongas en tus palabras, no logras conectar de la manera que necesitas. A veces, te sientes impotente, como si el control de la conversación, o de la interacción entera, estuviera completamente fuera de tus manos. Y ni hablar del miedo al rechazo, esa vocecita que te susurra que no lo intentes, que no pidas, que no te expongas porque la respuesta probablemente será un no, o peor aún, indiferencia total. Es un golpe para la confianza, un recordatorio de esas veces que has sentido que tus palabras caen en saco roto. Vivimos en un mundo acelerado, lleno de distracciones, donde captar la atención de alguien y, más importante, mover algo dentro de esa persona para que actúe o simplemente te dé un poco más de su tiempo, parece una tarea titánica. Ya sea en una reunión de trabajo crucial, pidiendo un aumento, intentando vender una idea o un producto, o simplemente queriendo que tu pareja o un amigo te preste verdadera atención cuando tienes algo importante que decir, lidiamos constantemente con la dificultad de ser escuchados, valorados, de lograr esa chispa de conexión genuina que facilite las cosas. Y es aquí donde entra algo sorprendentemente simple, casi primitivo, pero con un poder inmenso, el tacto. Sí, has oído bien. Algo tan básico como un toque puede ser la llave para abrir esa puerta que parecía cerrada. Y no hablamos de manipulaciones extrañas o técnicas psicológicas complejas que te hacen sentir incómodo. Hablamos de entender cómo funciona la conexión humana a un nivel fundamental y usar ese conocimiento, con respeto y conciencia, para navegar tus interacciones de forma más efectiva. Piensa en ello, desde que somos bebés, el tacto es nuestra primera forma de comunicación, de sentir seguridad, confianza, conexión. Esa respuesta está grabada a fuego en nuestro cableado neuronal más profundo. Resulta que hay investigaciones que lo respaldan, estudios que han analizado el impacto de gestos mínimos en nuestras interacciones diarias. Y uno de los hallazgos más fascinantes involucra algo tan sutil como tocar el brazo o el codo de alguien. Un roce ligero, y apenas dura 3 segundos, en el antebrazo o cerca del codo mientras haces una petición o una sugerencia, puede triplicar, sí, has escuchado bien, triplicar la probabilidad de que esa persona acceda a tu solicitud, te preste más atención o se muestre más receptiva. Imagínate aplicando esto. Estás en esa conversación difícil que temías. En lugar de solo hablar, en un momento natural,
Mientras haces tu petición clave o explicas tu punto más importante, acompañas tus palabras con ese ligero toque. No es un agarre, no es invasivo, es apenas un contacto momentáneo que rompe la barrera invisible, crea un microvínculo, una conexión subconsciente que dice, estoy aquí, somos dos personas interactuando, hay un momento compartido. Este simple acto puede suavizar la resistencia, abrir la mente de la otra persona y hacer que tus palabras aterricen de una manera completamente distinta. Piensa en la diferencia. Antes, podías sentir que estabas lanzando tus ideas a un vacío. Ahora, tienes una herramienta sutil para crear un canal de receptividad. En ventas, ese toque puede hacer que el cliente permanezca más tiempo, explore más opciones, se sienta más cómodo contigo. En una negociación, puede bajar la guardia inicial y fomentar un ambiente de colaboración, aunque sea mínimo. En una conversación personal importante, puede reforzar la empatía y la conexión emocional que buscas desesperadamente cuando te sientes incomprendido. Pero aquí viene la parte crucial, la que te empodera de verdad y te diferencia de alguien que simplemente usa un truco barato. Esta herramienta, como cualquier otra, es potente según la intención y el marco mental con el que la uses. Y es aquí donde la sabiduría de pensadores antiguos, como los que seguían el camino del estoicismo, tiene un valor incalculable, incluso para nuestros problemas modernísimos de comunicación y conexión. Ellos entendieron algo fundamental sobre la vida, que no controlamos lo que pasa fuera de nosotros, no controlamos las acciones o reacciones de los demás. Podemos influir, sí, con nuestras palabras y acciones, como este toque, pero el resultado final siempre está, en cierta medida, fuera de nuestro control directo. Lo que sí controlamos es nuestra propia mente, nuestras intenciones y cómo elegimos actuar en el mundo. El estoicismo no era solo una filosofía abstracta para sentarse a pensar, era una guía práctica para la vida diaria, para saber cómo comportarte, cómo mantener la calma en la tormenta y cómo interactuar con el mundo de manera efectiva y virtuosa. Nos enseñan a enfocarnos en nuestra propia conducta, en ser la mejor versión de nosotros mismos sin apegarnos desesperadamente a los resultados que vengan de fuera. Piensa en este toque no como una varita mágica que garantiza lo que quieres, sino como una acción sabia y consciente que maximiza tus posibilidades de ser escuchado y conectar. Es una herramienta que utilizas porque entiendes la naturaleza humana, porque buscas una interacción más fluida, no porque dependas emocionalmente de obtener un resultado específico a toda costa. Como decía Séneca, uno de esos maestros de la antigua Roma, la filosofía enseña a actuar, no a hablar. Esta pequeña acción, este toque, es justo eso, una acción, una aplicación práctica de entender cómo funcionamos como seres humanos. Usar esta técnica con conciencia significa entender su poder y usarla éticamente, para construir puentes, no para manipular. Significa hacer tu parte, tus palabras, tu presencia, ese toque sutil y luego soltar el apego al resultado. Has hecho lo que estaba en tu mano, has utilizado una herramienta potente basada en la conexión humana, pero la reacción final del otro no define tu valor ni tu éxito. Tu éxito, desde una perspectiva más profunda, reside en haber actuado con intención, con sabiduría, al entender la herramienta y con integridad. Aplicar esta pequeña gran estrategia en tu vida diaria te da una sensación de empoderamiento. Ya no te sientes completamente a merced de la indiferencia o la resistencia ajena. Tienes una forma sutil y poderosa de influir positivamente en tus interacciones. Te ayuda a reducir esa ira frustrada cuando sientes que no te toman en serio y a mitigar el miedo al fracaso o al rechazo, porque sabes que estás utilizando las herramientas disponibles para crear la mejor oportunidad posible de conexión. Es fascinante cómo algo tan simple, tan arraigado en nuestra biología social, puede tener un impacto tan grande. Y como la sabiduría antigua nos recuerda que, mientras buscamos influir en el mundo exterior, con un toque, con palabras, con acciones, el verdadero poder reside siempre en nuestro interior, en nuestra capacidad de actuar con sabiduría, de mantener la calma, y de no dejar que el resultado de las acciones ajenas defina nuestro estado de ánimo o nuestra valía. La próxima vez que te encuentres en una de esas situaciones clave,
Recuerda el poder oculto en tus acciones más pequeñas. Un toque, una intención clara y la sabiduría de quien sabe que ha hecho su parte con maestría. Eso es verdadero control, el control sobre ti mismo en la interacción con el mundo. Truco 2. Tu mirada tiene poder. ¿Y si solo con mirar pudieras detener a alguien en seco? ¿Te ha pasado, verdad? Estás en medio de una conversación, intentando expresar algo importante, y de repente, alguien te interrumpe. O peor, sientes que te hablan con una falta de respeto que te hierve la sangre por dentro, pero te quedas paralizado, sin saber exactamente cómo reaccionar. Esa sensación de que tus palabras no tienen peso, que tu presencia no se impone lo suficiente, te deja con un sabor amargo, con esa frustración que se acumula y te hace sentir pequeño, invisible. O quizás, en alguna ocasión, te has sentido ligeramente amenazado por la actitud o el tono de alguien, y te has preguntado cómo podrías establecer un límite firme sin tener que recurrir a la agresividad verbal o física, cosas que en realidad no quieres hacer. Vivimos rodeados de interacciones, algunas fluidas y agradables, otras tensas y desafiantes. Y en ese constante vaivén, la comunicación no verbal juega un papel gigantesco, a menudo más importante que las palabras mismas. Nuestro cuerpo, nuestra postura, y muy especialmente, nuestra mirada, hablan volúmenes antes de que pronunciemos una sola sílaba. Y hay un poder inmenso en aprender a usar esa comunicación silenciosa a tu favor, no para dominar a otros en un sentido negativo, sino para proyectar tu propia fuerza interior y establecer tu espacio con calma y autoridad. Piensa en esos momentos clave, un debate acalorado donde necesitas que te escuchen, una situación donde alguien está invadiendo tu espacio personal con sus palabras o su actitud, o simplemente cuando necesitas que esa persona que te interrumpe constantemente entienda, sin decir una palabra, que ahora es tu turno. En todos esos escenarios, tu mirada puede convertirse en tu aliada más poderosa. Existe una técnica, simple en su ejecución pero profunda en su efecto psicológico, que puede ayudarte a cambiar la dinámica en situaciones difíciles. No se trata de mirar fijamente con hostilidad, sino con una intensidad tranquila y enfocada. La clave está en mantener el contacto visual, sí, pero llevando tu foco, tu atención, a un punto muy concreto. Imagina que estás mirando a un tercer ojo justo en el medio de la frente de la otra persona. Mientras mantienes esa mirada firme, minimiza el parpadeo. No se trata de no pestañear en absoluto de forma antinatural, sino de hacerlo lo menos posible, de forma controlada, para transmitir una sensación de imperturbabilidad, de que estás completamente presente y concentrado en la interacción. Esta mirada, enfocada no directamente en sus ojos sino ligeramente más arriba, crea un efecto interesante. Es intensa, es inquebrantable, pero al no ser un desafío ocular directo, evita escalar la situación hacia una confrontación pura de miradas que podría hacer que la otra persona se sienta acorralada de mala manera. En cambio, comunica una autoridad tranquila, una presencia inamovible. Al encontrarse con esa mirada enfocada, la otra persona recibe un mensaje claro y potente a un nivel subconsciente. Si estaban hablando de forma atropellada o irrespetuosa, esa mirada puede hacer que se detengan, que reevalúen su actitud, que sientan que están siendo escuchados con una intensidad que quizás no esperaban, y por lo tanto, que deben escuchar con la misma intensidad. Si te sentías amenazado, tu mirada firme proyecta que no eres una presa fácil, que tienes control sobre ti mismo en ese momento. Cambia la energía del ambiente, pasando de un estado de posible caos o falta de respeto a uno donde tu presencia establece un tono de seriedad y compostura. Esta habilidad, la de proyectar esa calma y esa fuerza a través de tu mirada, es algo que cultivas desde dentro. No es un truco superficial para manipular, sino una manifestación externa de tu propia fortaleza mental. Y aquí es donde las enseñanzas de filosofías antiguas, como el estoicismo, resuenan con una claridad sorprendente en nuestro mundo moderno, lleno de interrupciones y desafíos interpersonales. Los estoicos entendieron que la vida nos lanzaría constantemente situaciones y personas difíciles. Su enfoque no era cambiar el mundo exterior, que veían en gran medida fuera de nuestro control,
sino fortalecer el mundo interior, nuestra mente, nuestras reacciones, nuestros juicios. ¿Sabían que la verdadera libertad y el verdadero poder vienen de tener dominio sobre uno mismo? Piensa en la frustración o el miedo que sientes cuando alguien te falta al respeto o te interrumpe. Esas son respuestas emocionales a algo externo. El estoicismo te invita a reconocer esas emociones, pero no a ser arrastrado por ellas. Te da las herramientas para cultivar una fortaleza interna que te permita elegir tu respuesta, en lugar de simplemente reaccionar impulsivamente. Aplicar una técnica como esta mirada enfocada, basándote en una fuerza interior cultivada, transforma el acto. No miras para intimidar desde el miedo o la ira, sino para proyectar la calma autoridad que resides en ti porque has trabajado en tu propia mente. Es una acción deliberada que emana de tu centro, no una reacción instintiva de debilidad. Como enseñaba Marco Aurelio, ese emperador estoico cuyas meditaciones siguen siendo una guía, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos exteriores. Date cuenta de esto, y encontrarás la fuerza. Tu mirada enfocada es una extensión de ese poder sobre tu mente, sobre tu decisión de mantener la compostura, de estar presente, de no ser fácilmente perturbado por la acción ajena. Usar esta mirada no garantiza que la otra persona cambie por completo, porque, como decían los estoicos, no controlas sus acciones. Pero si cambias la dinámica, cambias cómo te posicionas en la interacción, y fundamentalmente, cambias cómo te sientes tú al respecto. Ya no eres alguien que se siente impotente o ignorado, eres alguien que tiene una herramienta, basada en una profunda comprensión de la comunicación no verbal y fortalecida por tu propio trabajo interior, para afirmar tu presencia y tu derecho a ser escuchado. Dominar tu mirada para que sea un reflejo de tu calma interior y tu determinación es una forma poderosa de autodominio. Te permite enfrentar situaciones que antes te generaban ansiedad o ira con una nueva herramienta sutil pero efectiva. Te enseña que a menudo, la respuesta más fuerte a la falta de respeto no son más palabras, sino una presencia inquebrantable comunicada silenciosamente. En un mundo que valora tanto el ruido y la reacción rápida, cultivar la habilidad de una respuesta serena y enfocada, manifestada incluso en algo tan básico como tu mirada, es un superpoder. Es la sabiduría antigua del autodominio aplicada a los desafíos modernos de la interacción humana. Prueba a ser consciente de tu mirada la próxima vez que necesites mantener tu espacio o ser escuchado de verdad. Descubre cómo esa simple acción, apoyada por una mente enfocada, puede cambiarlo todo en el sutil pero poderoso arte de conectar e interactuar con los demás. Truco 3. Tu cuerpo habla, tu mente escucha. ¿Y si una simple postura revelara si alguien está a punto de decirte sí? Te ha pasado 1.000.000 de veces. Estás presentando una idea, intentando convencer a alguien de algo que para ti es importante, y mientras hablas con toda tu energía, notas esa barrera. Una persona sentada frente a ti, o a tu lado, con los brazos firmemente cruzados, las piernas entrelazadas como si estuvieran protegiendo un tesoro. Es una postura que grita: no estoy receptivo, mi mente está cerrada, no me vas a convencer. Y sientes como la energía se drena de la conversación, como esa barrera física parece reflejar una barrera mental infranqueable. La frustración empieza a burbujear. Sientes que, sin importar cuán sólidos sean tus argumentos, estás chocando contra un muro de resistencia silenciosa. Te preguntas si vale la pena seguir intentándolo, o si ya perdiste la batalla antes de empezar. Esa sensación de fracaso potencial, ese miedo a no ser escuchado o a que tus esfuerzos sean en vano, puede ser paralizante. Vivimos negociando, persuadiendo, conectando a cada instante. En el trabajo, en casa, con amigos, incluso al intentar que los niños hagan algo. Constantemente buscamos esa apertura en el otro, esa señal de que nuestro mensaje está aterrizando, de que hay una posibilidad de acuerdo o, al menos, de comprensión mutua. Pero a menudo nos encontramos con esa mente cerrada, y lo más interesante es que esa mente cerrada casi siempre viene acompañada de un cuerpo que también se cierra. Existe una conexión fascinante y profunda entre nuestra postura física y nuestro estado mental y emocional.
No es solo una casualidad que crucemos los brazos cuando nos sentimos a la defensiva, o las piernas cuando estamos incómodos o en desacuerdo. Nuestro cuerpo no solo refleja lo que sentimos o pensamos, sino que a veces puede incluso influir en ello. Cuando el cuerpo se cierra, es como si le enviara una señal a la mente: alerta, no te abras, mantente protegido. Y convencer a alguien cuya mente y cuerpo están en modo de protección es como intentar escalar una montaña resbaladiza. Es agotador y a menudo infructuoso. Pero aquí reside una oportunidad increíble. Si un cuerpo cerrado implica una mente cerrada, ¿qué pasa si logras que ese cuerpo se abra? ¿Podría esa simple acción física, a veces inconsciente, comenzar a derribar las barreras mentales? La respuesta, según la observación y la experiencia, es un rotundo sí. No es magia, es psicología básica. Al eliminar la postura defensiva, ayudas a la persona a salir, aunque sea sutilmente, de ese estado de resistencia. ¿Y cómo haces eso? No se trata de desatarles las piernas a la fuerza, claro está. Se trata de introducir pequeños, casi imperceptibles, cambios en el entorno o la interacción que inviten al cuerpo a abrirse. Por ejemplo, si estás sentado frente a alguien con los brazos cruzados, a veces cambiar tu asiento para estar ligeramente a su lado, en un ángulo menos confrontacional, ya puede ayudar. Esta nueva posición, más colaborativa que opositora, puede relajar su postura defensiva. Otra técnica muy efectiva es darles algo que hacer con las manos. Imagina que estás explicándoles algo y tienen los brazos cruzados. Puedes ofrecerles un folleto relevante para que lo sostengan, pedirles que tomen notas rápidas de algo que dices, o simplemente ofrecerles una bebida o un café, un vaso de agua. Algo tan simple como aceptar la bebida y llevarla a la boca les obliga a descruzar los brazos. Y en ese momento, aunque solo sea por unos segundos, su cuerpo se abre. Esa pequeña fisura en su armadura física puede ser la ventana de oportunidad que necesitas para que tus palabras, tus ideas, encuentren un camino hacia una mente un poco más receptiva. Invitarles a inclinarse ligeramente hacia adelante, quizás para mirar juntos un documento sobre la mesa, también rompe la postura de repliegue y defensa, fomentando una actitud más comprometida y abierta. Todas estas son tácticas suaves, nada invasivas, que trabajan con la conexión mente-cuerpo a un nivel subconsciente para crear un entorno más propicio a la apertura y, por lo tanto, a la persuasión. Pero, de nuevo, la clave no está solo en la técnica. Está en la mentalidad con la que la aplicas y cómo manejas tus propias reacciones en el proceso. Y es aquí donde la sabiduría temporal del estoicismo ofrece un marco increíblemente útil para navegar estas interacciones modernas. Los estoicos nos recordaban constantemente que hay cosas que controlamos y cosas que no. No controlamos si la otra persona decide cruzar los brazos, ni controlamos si, a pesar de todos tus esfuerzos, finalmente dirá que no. Apegarse emocionalmente al resultado, sentir ira por su resistencia o miedo al fracaso de la conversación, es lo que nos causa sufrimiento. Como decía Marco Aurelio, la perturbación no viene de las cosas externas en sí mismas, sino de nuestros juicios sobre ellas. Si ves brazos cruzados y tu juicio inmediato es esto es un fracaso, qué frustrante, el dolor viene de tu juicio, no solo de los brazos cruzados. El estoicismo te enseña a observar esa postura, la externa, los brazos cruzados, y tu propia reacción, la interna, la frustración o el miedo, con una mente clara. Te capacita para reconocer la postura como una señal, una información sobre el estado actual de la otra persona, en lugar de tomarla como un ataque personal o una sentencia definitiva. Y te impulsa a actuar de manera sabia y efectiva dentro de lo que sí controlas, tus propias acciones, tu propia estrategia, tu propia calma. Usar estas técnicas para abrir el cuerpo de alguien no es manipulación si tu intención es facilitar una comunicación genuina, presentar tu propuesta de la mejor manera posible y crear un espacio donde la otra persona pueda ser más receptiva si así lo elige. Es aplicar un conocimiento práctico, la conexión mente-cuerpo, con una intención ética,
buscando una interacción más fluida. Y al hacerlo, estás actuando con pronesis, la sabiduría práctica que los estoicos consideraban una virtud fundamental, saber cómo actuar correctamente en las situaciones cotidianas de la vida. Al adoptar esta perspectiva, dejas de sentirte víctima de la cerrazón ajena. Tienes herramientas para influir en la situación, sí, pero tu bienestar emocional no depende de que esas herramientas funcionen al 100% o de que la otra persona termine aceptando tu punto. Depende de haber actuado con sabiduría, con esfuerzo, lo que controlas, y de aceptar con ecuanimidad el resultado, lo que no controlas. La frustración disminuye, el miedo se atenúa, porque te enfocas en tu propia capacidad de respuesta, en tu habilidad para navegar la interacción con gracia e inteligencia, sin importar las barreras que se presenten. Aprender a leer y a responder a estas señales sutiles del cuerpo, y enmarcar tu respuesta dentro de una filosofía de autodisciplina y sabiduría práctica como el estoicismo, te convierte en un comunicador mucho más efectivo y en una persona mucho más resiliente. Te da poder, no sobre los demás, sino sobre ti mismo en la compleja danza de la interacción humana. Así que la próxima vez que veas esos brazos cruzados, en lugar de sentir desesperación, recuerde que tienes en tus manos y en tu mente la capacidad de invitar a la apertura física y quizás mental. Truco 4. Claves para dominar tu entorno. ¿Y si te dijera que tu peor enemigo no está afuera, sino en el espacio que te rodea? Parece una locura, ¿verdad? Pero piénsalo un segundo, ese escalofrío que sientes cuando alguien se para detrás de ti, esa tensión en el cuello que no sabes de dónde viene, y si todo eso no fuera casualidad, sino una señal de que tu entorno te está jugando una mala pasada. Prepárate para descubrir cómo el espacio que habitas puede estar saboteando tu éxito y tu bienestar, y lo mejor de todo, cómo puedes darle la vuelta a la tortilla para que trabaje a tu favor. Desde tiempos inmemoriales, la sabiduría ancestral ya intuía lo que la ciencia moderna empieza a confirmar: el ambiente que nos rodea tiene un poder brutal sobre nuestra mente y nuestro cuerpo. Los estoicos, esos maestros de la resiliencia, nos enseñaron a diferenciar entre lo que podemos controlar y lo que no, y aunque no podemos cambiarla y llegará una tormenta, si podemos elegir cómo nos protegemos de ella, ¿verdad? Pues con nuestro entorno pasa algo parecido. No podemos cambiar todas las paredes de nuestro mundo, pero sí podemos ajustar nuestra posición en él para sentirnos más fuertes y seguros. Imagina esto: estás en una reunión importante, de esas que te juegan una mala pasada en el estómago. Si te sientas dándole la espalda a una puerta abierta, con la espalda desprotegida y el ir y venir de gente a tus espaldas, tu cuerpo lo percibe como una amenaza. Tu sistema de alerta se enciende. La tensión arterial sube, el corazón se acelera, y de repente, esa presentación que tenías tan bien preparada se te atraganta. No es que no seas bueno, es que tu entorno te está saboteando. ¿Y si te dijera que esa misma posición, tan incómoda para ti, es la que el depredador utiliza para mantener a sus presas a raya? Si eres astuto, puedes usar esto a tu favor en una negociación. Coloca a tus competidores dándoles la espalda a la puerta, expuestos, y verás cómo su confianza se tambalea. Pero no todo es una batalla. La misma sabiduría que nos enseña a protegernos, nos muestra el camino para florecer. Piensa en esa persona que conoces, tímida, que le cuesta abrirse en público. Y si la pones en el lugar equivocado, su timidez se magnifica. Pero ahora, imagina el efecto contrario. ¿Qué pasaría si la colocas en la cabecera de la mesa en casa, con la espalda protegida por una pared sólida, alejada de la puerta y con todo el mundo frente a ella? Esa posición, que irradia control y seguridad, la anima a hablar, a expresarse con autoridad. Es como si el espacio mismo le susurrara: aquí estás seguro, aquí puedes ser tú mismo. Esto no es magia, es pura psicología ambiental. Los espacios que elegimos, o en los que nos colocan, modelan nuestras emociones, nuestras decisiones y hasta nuestra forma de interactuar con el mundo. Epicteto, otro gigante del estoicismo, decía: no te preocupes por lo que los demás piensen de ti,
Preocúpate por lo que tú pienses de ti mismo. Y parte de pensar bien de ti mismo es darte el regalo de un entorno que te potencie, no que te reste. El miedo, la ira, la frustración, todas esas emociones intensas que a veces nos desbordan, pueden magnificarse o atenuarse según el espacio en el que estemos. Un rincón seguro, con la espalda protegida, nos invita a la calma, a la introspección. Un espacio abierto y vulnerable nos empuja a la defensiva. No se trata de vivir encerrado, sino de ser consciente de cómo el diseño y la disposición de los muebles, o incluso de las personas, pueden convertirse en tus aliados o en tus enemigos silenciosos. Así que, la próxima vez que te sientas incómodo en una situación, mira a tu alrededor. ¿Dónde estás sentado? ¿Qué tienes a tus espaldas? ¿Estás expuesto o protegido? Y si quieres dar un paso más allá, empieza a aplicar esto en tu día a día. ¿Necesitas concentrarte? Busca una pared. ¿Necesitas sentirte más seguro en una conversación difícil? Asegúrate de tener tu espalda cubierta. Es sorprendente cómo pequeños ajustes pueden generar un impacto gigantesco en tu confianza, en tu claridad mental y en tu capacidad para influir en los demás. El estoicismo nos enseña que tenemos el poder de elegir nuestra respuesta ante las circunstancias. Y parte de esa respuesta es moldear el entorno que nos rodea para que refleje la fortaleza que llevamos dentro. No dejes que tu entorno te controle, contrólalo tú a él. Porque al final, dominar tu espacio es el primer paso para dominarte a ti mismo. Truco 5. Descifra a cualquiera en 3 segundos. ¿Y si te dijera que puedes leer la mente de alguien sin que abra la boca? Suena a superpoder, ¿verdad? Pero la verdad es que cada movimiento, cada postura, cada pequeño gesto, está gritando información sobre lo que la gente realmente piensa y siente. Prepárate para descubrir cómo descifrar esas señales ocultas y convertirte en un experto en leer entre líneas, sin que nadie se dé cuenta. Piensa en cualquier grupo nuevo al que hayas llegado, una oficina, una reunión familiar, incluso un grupo de amigos. ¿Quién toma las riendas? ¿Quién decide qué hacer? Siempre hay una jerarquía, implícita o explícita. Y la clave para entenderla está en los gestos. El líder, ese que irradia confianza y tiene la batuta, suele ser imitado por los demás. Es como un espejo invisible donde los subordinados, a menudo sin querer, copian sus movimientos. Es fascinante. Observa cómo el jefe se recuesta en la silla y verás a otros haciendo lo mismo, como si fuera un eco silencioso. Esta sabiduría, aunque antigua, nos la recordaba Séneca, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello. Y la forma en que el cuerpo reacciona, copiando al líder, es una ventana a la dinámica de poder. Esta herramienta es brutalmente útil en cualquier negociación. Imagínate en una reunión importante. Tienes a gente sentada alrededor de una mesa y necesitas saber quién está de tu lado, quién se opone y quién podría ser un aliado inesperado. No necesitas que te lo digan con palabras. Solo observa. Si alguien repite los gestos de tu rival, si cruza los brazos cuando tu oponente lo hace, o si inclina la cabeza de la misma manera, ya sabes que sus intereses están alineados. Y si, por el contrario, alguien calca tus propios gestos, es un indicador poderosísimo de que están a favor, o al menos, abiertos a tu propuesta. El miedo al fracaso en una negociación puede ser paralizante, pero con esta habilidad, reduces la incertidumbre y ganas una ventaja emocional. Esta técnica no es solo para el ámbito profesional. Es increíblemente efectiva para entender las dinámicas de pareja. ¿Alguna vez te has preguntado quién lleva realmente las riendas en una relación? La respuesta a menudo está en la imitación. Observa atentamente. Si la mujer inicia un movimiento, un cambio de postura, un gesto con la mano, y el hombre lo imita, es un indicio muy fuerte de que, subconscientemente, ella es quien toma las decisiones más importantes. No se trata de dominación, sino de influencia.
Es una danza silenciosa de la que la mayoría de las parejas no son conscientes. Y entenderla te da una perspectiva totalmente diferente sobre la relación. Puedes ver la ira o la frustración no dichas, o la conexión y el entendimiento profundo, todo a través de sus movimientos. Los estoicos nos animaban a observar el mundo con una mente tranquila y analítica, sin dejarnos llevar por las apariencias superficiales. Y la observación del lenguaje corporal es pura filosofía aplicada. No te quedes solo con las palabras que se dicen, ve más allá, al reino de lo no verbal. Es ahí donde reside la verdad más profunda. Esta habilidad te permite anticipar reacciones, identificar posibles conflictos antes de que exploten y construir alianzas más sólidas. Porque cuando sabes quién está contigo y quién no, puedes ajustar tu estrategia, ser más empático o más asertivo, según la situación lo requiera. En un mundo cada vez más complejo, donde la comunicación se ha vuelto más superficial y a menudo engañosa, tener esta capacidad de leer a las personas es un superpoder. Te ayuda a navegar mejor en cualquier situación social, a evitar malentendidos y a construir relaciones más auténticas. Ya sea para entender a tu jefe, a tu pareja, a un amigo o a un completo desconocido, el lenguaje corporal es la llave. La próxima vez que estés en un grupo, no escuches solo con tus oídos, escucha con tus ojos. Las respuestas que buscas están justo ahí, moviéndose, esperando ser descubiertas. Y cuando dominas esto, dominas mucho más que solo las palabras. Truco 6. Nunca cierres tratos comiendo. ¿Y si te dijera que tu cena de negocios podría estar arruinando tus mejores tratos? Parece una locura, ¿verdad? Pero la verdad es que muchos acuerdos se mueren en la mesa, no por mala fe, sino por un error tan común que casi nadie lo ve. Prepárate para descubrir un secreto que los grandes negociadores usan para cerrar acuerdos antes de que el postre siquiera asome. Todos hemos estado ahí, una cena de negocios, el ambiente relajado, las risas fluyen, y piensas que es el momento perfecto para sellar ese trato que tanto te importa. Pero la realidad es que, en cuanto la comida llega a la mesa, algo cambia. La conversación se dispersa, la gente se relaja demasiado, y lo que parecía un camino despejado hacia el éxito, de repente se llena de obstáculos invisibles. Es como si una niebla mental bajara sobre todos. Este no es un truco de magia, es pura biología y psicología. Y los estoicos, con su énfasis en el control de lo que podemos controlar, nos hubieran recordado la importancia de la lucidez mental. Marco Aurelio decía, la felicidad de tu vida depende de la claridad de tus pensamientos. Y si tus pensamientos están nublados por la digestión, ¿qué tipo de decisiones vas a tomar? El problema es simple, una vez que la comida aterriza, el cuerpo cambia el chip. La sangre, que antes irrigaba el cerebro para mantenerlo alerta y enfocado, empieza a desviarse hacia el estómago para hacer su trabajo. Es un proceso natural. Tu cerebro, aunque no lo notes conscientemente, empieza a funcionar a medio gas. Esa agudeza mental que tenías antes de pedir el primer plato, se diluye. Es como si el motor de tu capacidad de pensar con claridad se ralentizara. Además, si hay alcohol de por medio, el problema se multiplica. Una copa, 2 copas, y de repente, esa astucia y esa capacidad de análisis que te hacen un negociador brillante, se adormecen. Las defensas bajan, las decisiones se toman con menos rigor, y los detalles importantes pueden pasarse por alto. Es una receta perfecta para el fracaso, para que ese acuerdo que tenías casi cerrado se te escape de las manos. El miedo a perder una oportunidad es real, y si no controlas estos factores externos, ese miedo puede materializarse. Por eso, los negociadores más astutos saben que el momento clave para cerrar una decisión es antes de que la comida llegue. Es en ese espacio, con el estómago vacío y la mente fresca, donde la gente está más receptiva, más alerta y más dispuesta a analizar las propuestas con la seriedad que merecen. Es cuando las ideas fluyen con claridad, cuando los argumentos se presentan con mayor impacto, y cuando las objeciones se pueden manejar de forma efectiva.
Imagina la diferencia, presentas tus puntos clave, resuelves dudas y llegas a un acuerdo mientras todos están en su pico de lucidez. Luego, la cena se convierte en una celebración, un espacio para construir relaciones, no para luchar por un trato. Es un cambio sutil, pero el impacto es gigantesco. Te da una ventaja decisiva, te permite mantener el control de la conversación y asegurar que todas las partes estén mentalmente preparadas para tomar la mejor decisión. Es la diferencia entre un acuerdo cerrado y un lo pensaremos. Este no es un truco de manipulación, es una estrategia inteligente basada en cómo funciona la mente humana. Es aplicar la sabiduría antigua a los problemas modernos, algo que el estoicismo nos invita a hacer, adaptarnos a las circunstancias, pero con previsión y control sobre lo que podemos influir. Si quieres que tus propuestas tengan el impacto que merecen y que tus acuerdos se cierren con éxito, recuerda esta regla de oro: la conversación crucial ocurre antes de la cena. No dejes que la digestión se interponga entre tú y tu próximo gran éxito. ¿Estás listo para cambiar tus cenas de negocios para siempre? Truco 7. Reuniones cortas, el truco definitivo. ¿Cansado de reuniones eternas que no llevan a nada? Tu silla es el problema. Sí, lo escuchaste bien. Esa cómoda silla donde te sientas por horas podría ser la culpable de que tus reuniones se alarguen sin fin y que la productividad se te escape de las manos. Prepárate para darle un giro radical a tu forma de trabajar y descubre cómo algo tan simple como ponerte de pie puede transformar tus decisiones y tu estatus. Todos hemos estado en esa situación, una reunión que empieza con buen pie, pero que poco a poco se convierte en un pantano de conversaciones inconexas y divagaciones. ¿La solución? Es más simple de lo que crees. Las reuniones de pie. Parece una tontería, ¿verdad? Pero la verdad es que, cuando la gente está de pie, la charla se comprime. La incomodidad física, aunque mínima, nos empuja a ser directos, a ir al grano. No hay espacio para el chismorreo ni para las ideas a medias. Es un truco psicológico que fuerza la eficiencia. Piensa en ello: si no hay un lugar cómodo para sentarse y esparcirse, la gente se enfoca en lo importante. Los estoicos, con su pragmatismo, siempre buscaban la forma más directa de alcanzar la virtud y la eficacia. Marco Aurelio nos recordaba: no te distraigas con lo que no vale la pena. Y las reuniones infinitas, definitivamente, no lo valen. Esta práctica no solo acorta las conversaciones, sino que también cambia la dinámica de poder. Si eres tú quien lidera una reunión de pie, automáticamente te posicionas con un estatus más alto. Hay algo intrínsecamente autoritario y decidido en alguien que se mantiene erguido mientras otros se mueven o buscan una postura. Es una señal no verbal de que tienes el control, de que estás ahí para tomar decisiones rápidas y no para charlar. Esta percepción de liderazgo es clave, y es algo que puedes usar a tu favor en cualquier entorno profesional. El miedo a no ser tomado en serio o a que tus ideas se diluyan puede ser real, pero con esta estrategia, te aseguras de proyectar autoridad. Pero el poder de la posición va más allá de las reuniones formales. ¿Cuántas veces te ha pasado que alguien entra a tu espacio de trabajo a consultarte algo rápido y termina quedándose media hora, interrumpiendo tu flujo de trabajo? Si te levantas en cuanto entran, ya estás enviando un mensaje claro: estoy disponible, pero mi tiempo es valioso. Es una señal sutil pero efectiva para que entiendan que el objetivo es ser concisos. Incluso puedes ir un paso más allá y considerar no tener sillas de visita en tu área de trabajo. Esto no es grosería, es pura estrategia para proteger tu tiempo y tu concentración. Es una forma de aplicar la autodisciplina estoica a tu entorno, limitando las distracciones y centrándote en lo que realmente importa. En un mundo donde el tiempo es oro y las distracciones están por todas partes, cualquier herramienta que nos ayude a ser más productivos es invaluable. Y esta, la de las reuniones de pie y el control de tu espacio, es una de esas joyas escondidas. Te permite tomar decisiones a corto plazo de forma más ágil, empodera tu rol de líder y te ayuda a proteger tu valioso tiempo de interrupciones innecesarias. No se trata de ser rígido,
sino de ser intencional con cada minuto de tu día. Séneca nos advertía, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Deja de perderlo en reuniones interminables. Así que, la próxima vez que necesites tomar una decisión rápida o cuando alguien invada tu espacio de trabajo con una pregunta, piensa en el poder de ponerte de pie. Es un gesto simple, pero con un impacto gigante en tu productividad y en cómo te perciben los demás. Atrévete a probarlo y verás cómo tus reuniones se transforman y tu tiempo se multiplica. ¿Estás listo para liberar tu agenda? Truco 8. Ojos que transforman, el secreto de la ética. Imagina esto, una pared desnuda, y de repente, alguien pinta unos simples ojos. Nada más. ¿Crees que esos ojos inertes podrían cambiar la forma en que te comportas, incluso si sabes que no son reales? Parece una idea sacada de una película, ¿verdad? Pero la realidad es que hay algo profundamente humano, casi instintivo, en nuestra reacción a la simple percepción de ser observados. Piénsalo un momento. Estás en una cafetería y hay un pequeño cartelito junto al azucarero que dice, por favor, ayúdanos a mantener limpio. Normal. Pero, ¿qué pasaría si, en lugar de ese cartel, hubiera una imagen? Solo un par de ojos bien dibujados mirándote fijamente. De repente, esa tentación de dejar la servilleta usada sobre la mesa disminuye. O considera una biblioteca universitaria con problemas para que devuelvan los libros a tiempo. ¿Y si cerca del mostrador de devolución, en lugar de un paisaje floral, colocaran una fotografía con una mirada penetrante? Pues resulta que estos pequeños cambios, aparentemente triviales, tienen un impacto que te sorprendería. No se trata de magia, sino de un fenómeno psicológico bastante estudiado, el escrutinio social percibido. Cuando sentimos que nuestros actos pueden ser vistos, incluso por una representación simbólica de unos ojos, se activa en nosotros una especie de interruptor ético. Es como si una parte de nuestro cerebro, esa que se preocupa por la reputación y la pertenencia al grupo, se pusiera en alerta. Este mecanismo es una herencia de nuestros ancestros, para quienes la cohesión y la cooperación dentro de la tribu eran vitales para la supervivencia. Ser visto haciendo algo incorrecto podía significar el ostracismo, una amenaza directa. Así, unos simples ojos pintados en una pared pueden lograr que la gente sea más cívica, que recoja su basura en un parque, que pague en una caja de honestidad en la oficina, o que incluso conduzca con más prudencia si hay señales de tráfico con ojos dibujados. Es una influencia sutil pero poderosa, un empujoncito hacia un comportamiento más considerado sin necesidad de castigos ni recompensas explícitas. Es la presión silenciosa de la mirada. Pero, ¿qué sucede cuando llevamos esta idea un paso más allá? ¿Qué pasa si internalizamos esa mirada? Aquí es donde la sabiduría antigua, como la del estoicismo, nos ofrece una perspectiva fascinante y tremendamente práctica para nuestros dilemas modernos, para esos momentos en que sentimos el peso del miedo al juicio o la tentación de tomar el camino fácil. Los estoicos, filósofos pragmáticos como Séneca, entendían profundamente la naturaleza humana. Séneca, por ejemplo, aconsejaba, debemos elegir a algún hombre bueno y tenerlo siempre ante nuestros ojos, para vivir como si él nos observara y hacer todas las cosas como si él las viera. Fíjate qué potente. No se trata de ojos físicos en una pared, sino de un observador interno, un modelo de virtud que nosotros mismos elegimos. Imagina enfrentarte a una decisión difícil, quizás una donde la honestidad te cueste algo, o donde ceder a la ira parezca la salida más fácil. Ahora, trae a tu mente a esa persona que admiras por su integridad, por su calma ante la adversidad. ¿Qué haría ella en tu lugar? ¿Cómo actuarías si supieras que te está observando, no para juzgarte con severidad, sino como un faro que te guía? Este ejercicio estoico no busca inducir miedo o vergüenza, sino cultivar un sentido de responsabilidad personal y autosuperación. Es una herramienta para combatir ese temor paralizante al "¿qué dirán?", porque si tu estándar es esa figura virtuosa interna, la opinión superficial de los demás pierde mucho de su peso. El fracaso, entonces,
no es cometer un error, sino dejar de esforzarte por actuar conforme a tus propios principios más elevados. Vivimos en un mundo hiperconectado, una sociedad donde la sensación de ser observado es casi constante, pero a menudo de una manera superficial y crítica a través de las redes sociales. Esto puede generar ansiedad y una búsqueda de validación externa. El estoicismo, en cambio, nos propone un escrutinio interno, elegido y constructivo. Nos invita a ser nuestros propios guardianes éticos, no por temor al castigo externo, sino por el deseo genuino de vivir una vida con propósito y coherencia. Así que, mientras que un par de ojos pintados pueden, de forma sorprendente, mejorar el comportamiento cívico de un grupo, una especie de truco psicológico para el bien común, la verdadera transformación, la que nos lleva a una ética robusta y a una auténtica autosuperación, nace de cultivar esa mirada interior. Es el desarrollo del carácter, la elección consciente de actuar correctamente, incluso cuando nadie, absolutamente nadie, nos está mirando. Es entender que la mayor recompensa de la virtud es la propia virtud, y la tranquilidad de conciencia que ésta nos proporciona. La próxima vez que sientas la tentación de desviarte de tus valores, o cuando el miedo al fracaso o al juicio ajeno te aceche, recuerda esta idea. No necesitas ojos externos si cultivas ese observador sabio en tu interior. Esa es la verdadera fortaleza, la capacidad de ser tu mejor versión, guiado por tus principios, sin importar las circunstancias. Y eso, amigo o amiga, es un poder que nadie te puede quitar. Es una sabiduría antigua que resuena con una fuerza increíble en nuestros problemas modernos, ofreciéndonos no solo consuelo, sino una hoja de ruta práctica para navegar la complejidad de la vida con mayor integridad y serenidad. Truco 9. Miedo y alivio, la clave secreta del sí. Tu corazón se acelera, un nudo en el estómago, y de repente, falsa alarma. Pero, ¿sabías que justo en ese instante de alivio podría ser más fácil de convencer de casi cualquier cosa? Suena un poco a truco de película, ¿verdad? Pero hay una base psicológica fascinante detrás de este fenómeno, una que explora cómo nuestras emociones pueden abrir puertas inesperadas en nuestra mente. Piénsalo. Estás en la oficina, concentrado, y un compañero se acerca con cara de preocupación. Te suelta algo como, acabo de ver al jefe, y no veas cómo está con el proyecto X, creo que va a haber problemas serios. Por un momento, sientes esa punzada de ansiedad, tu cabeza empieza a 1000 por hora imaginando escenarios, buscando soluciones, preparándote para el impacto. Y justo cuando estás en ese pico de tensión, tu compañero sonríe y dice, ¿qué es broma? Solo quería ver tu cara. Sientes un alivio instantáneo, una descarga. Y es precisamente en ese momento de vulnerabilidad emocional, cuando tus defensas cognitivas están un poco bajas por el torbellino de pensamientos sobre el peligro imaginario, que si te pide un pequeño favor, como oye, ya que estamos, ¿me podrías echar una mano con esto rapidito? Es mucho más probable que accedas. Esta técnica, conocida en algunos círculos como miedo seguido de alivio, se basa en una premisa simple. Cuando nuestra mente se ocupa intensamente con una amenaza potencial, nuestros recursos para analizar críticamente otras solicitudes disminuyen. La ansiedad consume nuestra atención, y cuando llega el alivio, somos momentáneamente más receptivos, casi como si nuestro cerebro quisiera agradecer la desaparición del peligro. Es un mecanismo curioso, una especie de montaña rusa emocional que puede dejar una ventana de oportunidad para la persuasión. Las investigaciones sugieren que este estado de alivio nos hace menos propensos a contraargumentar, a pensar detenidamente en las implicaciones de lo que se nos pide. Ahora bien, es inevitable que surja una pregunta importante al explorar estos mecanismos de la psique humana. ¿Dónde queda la ética? Utilizar el miedo, aunque sea sutilmente y seguido de un alivio, para influir en las decisiones de alguien, puede sentirse como una manipulación. Y, seamos honestos, a menudo lo es. Generar ansiedad en otra persona, incluso con la intención de disiparla después para obtener algo, plantea un dilema. ¿Construimos así relaciones de confianza?
Es una forma sostenible o respetuosa de interactuar. El miedo, la ira, la sensación de haber sido engañado o presionado, aunque sea por un instante, pueden dejar una huella. Y aquí es donde la sabiduría temporal del estoicismo nos ofrece una perspectiva valiosísima, no solo para protegernos de estas tácticas, sino también para elegir un camino de influencia más íntegro. Los estoicos, como el gran emperador filósofo Marco Aurelio, nos enseñaron la importancia de la razón, la virtud y la autodisciplina. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: si no es correcto, no lo hagas; si no es verdad, no lo digas. Qué simple y qué profundo. Esto no es solo una guía para nuestra propia conducta, sino también un filtro para evaluar las intenciones de los demás. Frente a alguien que intenta usar nuestras emociones como palanca, el estoicismo nos anima a cultivar una fortaleza interior. Epicteto, otro gigante estoico que pasó de ser esclavo a maestro, insistía en que no son los eventos externos los que nos perturban, sino nuestros juicios sobre ellos. Si alguien intenta asustarnos, podemos elegir conscientemente no dejarnos arrastrar por esa emoción inicial. Podemos hacer una pausa, respirar y analizar la situación con calma. Este entrenamiento en la serenidad y el juicio claro es una herramienta poderosa contra la manipulación emocional. Más allá de defendernos, el estoicismo nos invita a ser el tipo de persona que no necesita recurrir a estos trucos. ¿Por qué buscar un sí fácil a través del miedo y el alivio cuando podemos aspirar a una conexión genuina basada en la honestidad y el respeto mutuo? La autosuperación estoica no se trata de aprender a manipular mejor, sino de volverse inmune a la manipulación y de actuar siempre desde un lugar de integridad. Se trata de entender que nuestro verdadero poder no reside en controlar a los demás, sino en controlarnos a nosotros mismos, nuestras reacciones, nuestros impulsos, nuestros miedos. En un mundo lleno de hacks psicológicos y estrategias de persuasión, donde el fracaso en conseguir lo que queremos a veces nos tienta a tomar atajos, la filosofía estoica nos recuerda que el carácter es el destino. Construir relaciones sólidas, ganarse el respeto auténtico y sobre todo, mantener una conciencia tranquila, son tesoros mucho más valiosos que cualquier beneficio obtenido a través de la astucia emocional. Así que, la próxima vez que te encuentres en una situación donde sientas esa montaña rusa de ansiedad y alivio, o peor aún, cuando te veas tentado a usarla, recuerda esta sabiduría antigua. Pregúntate: ¿estoy actuando con la claridad y la integridad que un estoico admiraría? ¿O estoy cediendo a una táctica que, aunque efectiva a corto plazo, podría erosionar la confianza o mi propio autorrespeto? La elección, como siempre nos recuerdan los estoicos, es nuestra. Y en esa elección reside nuestra verdadera libertad y nuestra capacidad para construir una vida de auténtico valor, mucho más allá de un simple sí conseguido con artimañas. Este enfoque no solo nos protege, sino que nos empodera para interactuar con el mundo de una manera más significativa y auténtica. Truco 10. El poder oculto del no, ayuda inesperada. Un no rotundo a una petición tuya. Podría ser eso, paradójicamente, el primer paso para que te ayuden la próxima vez. O aún más extraño, hacer que alguien a quien no le caes bien te eche una mano podría cambiar radicalmente su opinión sobre ti. Parece contraintuitivo, ¿verdad? Como si las reglas normales de la interacción social se dieran la vuelta. Pero la mente humana tiene unos vericuetos fascinantes, y entender algunos de sus mecanismos puede arrojar luz sobre estas dinámicas. Vamos por partes. Imagina que necesitas un favor grande, algo que sabes que es complicado que te concedan. Se lo pides a alguien y, como esperabas, te dice que no. Quizás sientes un poco de decepción, es natural. Pero aquí ocurre algo curioso a nivel psicológico. Esa persona, al negarte su ayuda en algo importante, puede quedarse con una sutil sensación de deuda o culpa. No una culpa agobiante, pero sí un pequeño residuo emocional. La próxima vez que necesites algo más pequeño y razonable, es bastante probable que esa persona esté más dispuesta a ayudarte. En parte, para compensar ese no anterior,
para equilibrar la balanza de la interacción social. Es como si su cerebro quisiera resolver esa pequeña disonancia. Y luego está el otro lado de la moneda, igual de sorprendente. Tienes a alguien en tu entorno a quien, seamos sinceros, no le caes especialmente bien. Hay una tensión, una distancia. ¿Qué pasaría si le pides un favor muy pequeño, algo casi insignificante que apenas le supone esfuerzo? Pongamos que te ayuda. Pues bien, su cerebro tiene que justificar esa acción. Si le he ayudado, aunque sea en esta tontería, quizás no sea tan mala persona como pensaba. Este fenómeno, a veces relacionado con lo que se conoce como el efecto Ben Franklin, sugiere que realizamos una especie de ajuste cognitivo para que nuestras acciones y nuestras creencias estén en sintonía. Al hacerte un favor, su percepción de ti puede empezar a suavizarse, abriendo la puerta a futuras interacciones más positivas e incluso más ayuda. Estos son mecanismos psicológicos que operan bajo la superficie de nuestras interacciones cotidianas. No se trata de fórmulas mágicas, pero sí de tendencias en el comportamiento humano. El sentimiento de obligación, la necesidad de coherencia interna, la gestión de la culpa, son fuerzas poderosas. Pero, y este es un pero muy grande, donde trazamos la línea. Cuando conocemos estos mecanismos, ¿cómo los usamos? Buscamos condicionar a las personas, jugar con esa sensación de deuda o provocar esa justificación cognitiva. Aquí es donde la sabiduría de filosofías como el estoicismo se vuelve increíblemente relevante, ofreciéndonos un faro para navegar estas aguas. Los estoicos, pensadores como Séneca o Epicteto, ponían un énfasis enorme en la virtud, la razón y la integridad en todas nuestras acciones. Séneca hablaba de la importancia de la benevolencia y de las relaciones basadas en el respeto mutuo, no en un cálculo de favores y deudas. Él nos diría que la verdadera conexión humana no se construye sobre la culpa o la manipulación sutil de la disonancia cognitiva. ¿Quieres ser amado? Ama, decía. Simple, directo y enfocado en nuestras propias acciones y motivaciones genuinas. Imagina que, en lugar de orquestar un no para generar una obligación futura, te enfocas en construir una relación donde la ayuda fluye de forma natural, basada en el aprecio y la confianza. O que, en lugar de intentar cambiar la opinión de alguien a través de pequeños favores calculados, te esfuerzas por ser una persona cuyas acciones hablan por sí mismas, con honestidad y coherencia. Esto no significa no pedir ayuda, claro que no. Significa pedirla desde un lugar de autenticidad y aceptar tanto un sí como un no con ecuanimidad, sin que esto se convierta en una estrategia a largo plazo para generar deuda emocional. Epicteto nos recordaba constantemente que debemos centrarnos en lo que podemos controlar, nuestras propias intenciones, nuestras acciones, nuestro carácter. No podemos controlar cómo se siente alguien o si desarrollará un sentimiento de culpa, pero sí podemos controlar la honestidad de nuestras peticiones y la generosidad de nuestros propios actos de ayuda, sin esperar nada a cambio. El miedo al rechazo, la frustración ante un no, o el fracaso en nuestras interacciones, son emociones que el estoicismo nos enseña a manejar con perspectiva, reconociéndolas pero no dejando que dicten comportamientos manipuladores. El contraste es claro, por un lado, tácticas que pueden funcionar a corto plazo para obtener un resultado, pero que corren el riesgo de instrumentalizar las relaciones. Por otro, principios antiguos que abogan por la construcción de un carácter sólido y relaciones basadas en la sinceridad. La autosuperación estoica no va de aprender trucos para influir, sino de convertirse en una persona cuya influencia emana de su propia integridad y respeto por los demás. Así que, mientras que la psicología nos desvela estos curiosos funcionamientos de nuestra mente en las interacciones sociales que el eco de un no, la justificación de un favor inesperado, la verdadera sabiduría reside en cómo decidimos actuar con ese conocimiento. Lo usamos para tender pequeñas trampas de obligación o para entender mejor la complejidad humana y elegir, conscientemente, un camino de mayor autenticidad. La respuesta a esa pregunta define no solo la calidad de nuestras relaciones, sino la clase de persona que aspiramos a ser.
Y ese es un objetivo mucho más valioso y duradero que cualquier favor conseguido a través de un cálculo emocional. Es el camino hacia una vida con menos miedo a la negativa y más confianza en la fuerza de los lazos genuinos. Truco 11. El espejo humano, atención real o ficción. Estás contando algo importante, crucial para ti, pero ¿te está escuchando de verdad o solo asiente por cortesía? Hay un gesto simple, casi imperceptible, que podría darte una pista reveladora. Esa duda que a veces nos asalta, esa pequeña punzada de inseguridad o frustración cuando no estamos seguros de si nuestras palabras están aterrizando. Pues bien, hay un gesto simple, casi imperceptible, que podría darte una pista reveladora sobre el nivel de conexión. Imagina la escena, estás charlando, exponiendo una idea, compartiendo una vivencia. En un momento dado, de forma natural, cruzas los brazos. No de manera desafiante, sino como un cambio postural más. Ahora observa discretamente a tu interlocutor. Si esa persona, al poco tiempo, también cruza los brazos o adopta una postura similar a la tuya, es una señal bastante potente. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos una tendencia innata a la imitación, a lo que a veces se llama el efecto camaleón o sintonía postural. Cuando alguien está genuinamente enganchado en la conversación, cuando hay compenetración y una escucha activa, es muy probable que su cuerpo, de forma inconsciente, empiece a reflejar el tuyo. Es como un baile no verbal, una danza sutil que indica sintonía. Este fenómeno del espejo no es infalible, claro. A veces la gente cruza los brazos porque tiene frío, porque es una postura cómoda para ella, o incluso porque se siente un poco a la defensiva por razones que nada tienen que ver contigo. No se trata de sacar conclusiones precipitadas, pero sí es un indicador más dentro del complejo lenguaje de la comunicación no verbal, una piececita del rompecabezas que puede ayudarte a intuir si hay una conexión real en ese momento. Es una herramienta de observación curiosa, ¿no crees? Sin embargo, más allá de convertirnos en detectives del lenguaje corporal ajeno, ¿qué podemos hacer para fomentar una comunicación más auténtica y profunda? Y, sobre todo, ¿cómo gestionamos esa sensación de inquietud, esa posible ira o sensación de fracaso cuando sentimos que no nos escuchan? Aquí es donde la sabiduría del estoicismo nos ofrece un anclaje firme y tremendamente práctico. Los estoicos, como Epicteto, nos enseñaban a distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no. No podemos controlar al 100% si otra persona decide escucharnos activamente o si va a imitar nuestros gestos, pero sí podemos controlar nuestra propia manera de comunicar y, fundamentalmente, nuestra reacción interna ante la respuesta del otro. Epicteto solía decir algo así como, no son las cosas en sí mismas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre esas cosas. Si sientes que no te prestan atención, la perturbación no viene tanto del hecho en sí, como de tu interpretación. No le importo, lo que digo no tiene valor, estoy fracasando en conectar. Antes de fijarnos tanto en si el otro cruza los brazos, los estoicos nos invitarían a mirarnos a nosotros mismos. ¿Estoy siendo claro en mi mensaje? ¿Estoy hablando desde un lugar de autenticidad? Y, quizás lo más importante, ¿estoy yo también escuchando activamente cuando es el turno del otro? La comunicación es una vía de doble sentido. A menudo, la mejor manera de ser escuchado es convirtiéndose en un gran escuchador. Marco Aurelio, el emperador filósofo, reflexionaba constantemente sobre la importancia de la serenidad interior y la acción correcta. Si te encuentras en una situación donde sientes que tus palabras caen en saco roto, en lugar de dejar que la frustración te invada, podrías aplicar una perspectiva estoica. Primero, examina tu propia comunicación. ¿Hay algo que puedas ajustar? Segundo, acepta que no puedes forzar la atención de nadie. Tercero, y crucial, no permitas que la posible falta de atención de otro mine tu propia tranquilidad o tu autoestima. Tu valor no depende de la validación constante o de la atención total de los demás. El estoicismo nos equipa con herramientas para enfrentar esos miedos sociales, el miedo a no ser entendido, a ser ignorado,
a que nuestras ideas sean rechazadas. Nos enseña que la verdadera fortaleza no reside en la capacidad de leer a los demás a la perfección ni en obligarles a escucharnos, sino en cultivar una ecuanimidad interna que nos permita seguir actuando con virtud y propósito, independientemente de las reacciones externas. Así que, sí, observar si alguien refleja tu postura puede ser una curiosidad interesante, un pequeño dato en el gran esquema de la interacción. Pero no nos quedemos solo en la superficie, en el truco. La verdadera autoayuda, la auténtica superación en el ámbito de la comunicación, viene de un lugar más profundo. Viene de trabajar en nuestra propia claridad, en nuestra capacidad de escucha, en nuestra resiliencia emocional frente al miedo o la ira que puede surgir del sentimiento de desconexión. En lugar de preocuparte excesivamente por si cruzan los brazos cuando tú lo haces, enfócate en construir puentes de entendimiento con palabras honestas y una escucha genuina. Y si, a pesar de tus mejores esfuerzos, sientes que no hay sintonía, recuerda la fortaleza interna que promueve el estoicismo. Esa sabiduría antigua nos recuerda que, aunque no siempre podamos controlar cómo nos reciben los demás, siempre podemos controlar cómo respondemos nosotros, manteniendo nuestra calma y nuestra dignidad. Esa es una forma de comunicación mucho más poderosa y transformadora a largo plazo. Truco 12. Trucos para dominar tu mente. ¿Y si te dijera que la clave para cambiar tu vida no está en lo que piensas, sino en cómo te pones de pie? A ver, piénsalo un segundo. ¿Cuántas veces te has sentido encogido, con los hombros caídos, como si el peso del mundo te aplastara? Esa sensación de miedo, de ira, de fracaso que te inunda, ¿sabías que no solo es un estado mental, sino también una postura física? Es como si tu cuerpo gritara lo que tu mente susurra. Pero la buena noticia, y aquí viene lo realmente potente, es que el camino para transformar esa percepción no es un secreto ancestral ni una fórmula compleja. Es algo tan simple, tan al alcance de tu mano, que te sorprenderá. Imagina esto, te levantas. No solo te pones de pie, sino que te yergues, estiras la espalda, cuadras esos hombros como si llevaras una armadura invisible. Respiras hondo, llenando tus pulmones, y caminas, no arrastrando los pies, sino con una energía que irradia confianza. ¿Sientes el cambio? Es casi mágico. Entre tu cuerpo y tu mente existe un puente invisible, una conexión tan profunda que si mueves un solo pilar, el otro se tambalea y se reajusta. Es por eso que los grandes sabios, como los estoicos de la antigüedad, ya lo sabían. Ellos entendían que el control de uno mismo, la capacidad de sobreponerse a la adversidad, no era solo una cuestión de fuerza de voluntad, sino de una disciplina integral que abarcaba cada aspecto de nuestro ser. Un hombre como Epicteto no se centró solo en el pensamiento, sino en la acción, en la coherencia entre lo que se siente y lo que se hace. Para él, si algo está en tu poder, ese es tu cuerpo y tu reacción ante las circunstancias. La próxima vez que te encuentres en esa encrucijada, frente a ese miedo paralizante, esa rabia que te quema por dentro o la amargura de un fracaso reciente, prueba esto, cambia tu postura. Levanta la cabeza. Deja que tu espalda se estire. Siente como cada músculo de tu cuerpo se alinea. Luego, presta atención a tu respiración. Hazla profunda, pausada, que llene cada rincón de tu ser. Y finalmente, experimenta con tu tono de voz. Hazlo firme, claro, resonante, incluso si solo estás hablando contigo mismo en el espejo. Te sorprenderá cómo esos pequeños ajustes externos detonan una transformación interna. No es una fórmula mágica para evitar los problemas, porque la vida, como nos enseñaron los estoicos, siempre nos pondrá a prueba. Pero sí es una herramienta poderosa para afrontarlos. ¿Recuerdas esa conversación importante que tienes que tener, ese aumento que quieres pedir, o esa persona a la que quieres invitar a salir pero te tiembla la voz? Antes de dar el paso, antes de siquiera abrir la boca, concéntrate en tu físico. Endereza tu espalda. Baja los hombros. Respira hondo, lentamente.
Nota cómo el aire entra y sale, cómo tu diafragma se mueve. Y el hablar permite que tu voz resuene con la seguridad que nace de un cuerpo erguido y una mente enfocada. La sabiduría de los estoicos no era una filosofía abstracta para eruditos encerrados en torres de marfil, era un manual de vida para cualquiera que quisiera navegar las tormentas de la existencia con entereza. Se trata de reconocer que hay cosas que no podemos controlar, como el paso del tiempo o las acciones de los demás, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos, cómo nos presentamos al mundo y, sí, incluso cómo nos posicionamos físicamente. Así que, la próxima vez que te sientas pequeño ante un gran desafío, recuerda, tu cuerpo es tu primer campo de batalla y también tu primera fortaleza. Un pequeño cambio en tu exterior puede encender una chispa gigantesca de confianza en tu interior. Es una invitación a dejar de lado la autocompasión y tomar las riendas. ¿Estás listo para sentir ese poder? Truco 13. Descubre quién te admira en segundos. ¿Sabías que la clave para identificar a tus verdaderos aliados y admiradores puede estar en una simple risa? Piensa en la última vez que estuviste en un grupo, riendo carcajadas por alguna broma o situación divertida. En ese instante de euforia compartida, ¿a quién miraste primero? O, mejor dicho, ¿quién te miró a ti? Parece una tontería, algo insignificante en el caos de la interacción social, pero te sorprendería la profundidad de esta pequeña acción. Nuestra mente, en esos momentos de vulnerabilidad y alegría, tiene una tendencia innata a buscar la conexión, a anclarse en la persona con la que sentimos mayor afinidad. Es un reflejo, casi un impulso primario, que revela mucho más de lo que las palabras podrían decir. No es una teoría sacada de la nada, es una observación que se alinea con cómo funcionamos como seres sociales. De hecho, los estoicos, esos sabios de la antigüedad que tanto valoraban la autoconciencia y la observación, aunque no se detuvieron específicamente en el estudio de la risa en grupo, sí entendían la importancia de comprender la naturaleza humana y sus reacciones espontáneas. Marco Aurelio, por ejemplo, un emperador y filósofo estoico, nos recordaba constantemente la importancia de observar sin juicio, de entender las dinámicas humanas para navegar el mundo con sabiduría. Él nos invitaba a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de las interacciones, buscando la verdad más allá de las apariencias. Imagínate esto, estás en una reunión, un almuerzo con amigos o incluso en el trabajo. Alguien suelta un comentario gracioso, algo que arranca risas generales. ¿Qué haces? En ese mismo instante, mientras la carcajada todavía resuena, fíjate en quién mira a quién. Es fascinante cómo, casi por inercia, la gente busca la mirada de su persona de confianza, de su cómplice, en ese momento de diversión. Es como si el cerebro, en esa fracción de segundo, validara la experiencia con quien se siente más seguro o afín. Este pequeño truco te servirá para identificar a las personas con las que hay una conexión más profunda, aquellas que genuinamente te apoyan, incluso sin que lo notes conscientemente. No se trata de manipular la situación, sino de aprender a leer las señales no verbales que tu entorno te regala constantemente. Y aquí viene la parte aún más interesante. ¿Quieres saber si alguien te admira, si hay un admirador secreto, en el grupo? La técnica es similar, pero con un giro. La próxima vez que te encuentres en una situación social y la conversación lo permita, lanza una broma. No tiene que ser el chiste más elaborado del mundo, algo simple, algo que genere una risa. Y en ese preciso momento, mientras todos ríen, presta atención. Observa quién mantiene la mirada en ti por un instante más prolongado que el resto. No estamos hablando de un escrutinio incómodo, sino de esa décima de segundo extra. Esa microexpresión te delata un interés particular, una conexión más allá de la simple diversión. Esa persona, créeme, te admira. Es una señal sutil, casi imperceptible, pero increíblemente reveladora. Es como si, en medio de la risa compartida, su subconsciente se aferrara a tu presencia un poco más. En un mundo donde las interacciones son cada vez más complejas y a menudo superficiales, entender estas pequeñas claves puede darte una ventaja enorme.
Te ayuda a diferenciar a los conocidos de los verdaderos aliados, a identificar a quienes ven valor en ti, a quienes te respetan y te aprecian genuinamente. Los estoicos, en su búsqueda de la ataraxia, la tranquilidad mental, nos animaban a observar el mundo tal cual es, a no dejarnos llevar por las ilusiones. Aunque ellos se enfocaron más en el dominio interno, la capacidad de leer a los demás y forjar relaciones sólidas es, sin duda, un pilar para una vida más plena y menos turbulenta. Conocer estas dinámicas te da una herramienta práctica para construir vínculos más fuertes y para detectar esas conexiones auténticas que a menudo pasamos por alto. Así que la próxima vez, en lugar de solo reír, observa. Te sorprenderás de lo mucho que puedes descubrir. Truco 14. Cómo calmar a un cliente enojado. ¿Alguna vez has visto tu propio rostro en un espejo justo cuando estabas a punto de explotar de rabia? Seguro que no, ¿verdad? Es una imagen que pocos queremos ver, y es precisamente ahí donde reside un poder inesperado para desarmar la ira. Piensa en esos momentos en los que te has enfrentado a un cliente furioso, con la voz subida, el rostro enrojecido y la frustración a flor de piel. Esa situación puede ser un verdadero torbellino emocional, y es fácil sentirse arrastrado por la marea de su enfado. El miedo a no saber cómo reaccionar, la impotencia, incluso la propia ira que empieza a bullir dentro de uno, son emociones que todos conocemos. Pero existe una técnica que, aunque suene simple, es increíblemente efectiva para desactivar esa bomba de tiempo y convertir una situación tensa en una oportunidad para el entendimiento. Es algo que va más allá de la mera atención al cliente, es una lección de maestría emocional que, curiosamente, los estoicos de la antigüedad ya intuían en su búsqueda de la imperturbabilidad. Ellos sabían que la clave no está en controlar al otro, sino en controlarse a uno mismo. Séneca, por ejemplo, un gran pensador estoico, nos recordaba que la ira es una locura breve. Su enseñanza no era solo sobre cómo manejar la propia ira, sino también cómo interactuar con la de los demás sin perder la propia calma. Lo primero, y quizás lo más difícil cuando tienes a alguien echando chispas frente a ti, es mantener la calma. Es como ser el ojo de un huracán, todo alrededor es caos, pero tú te mantienes quieto, centrado. Baja tu voz. Sí, así de simple. Si ellos gritan, tú susurras. Esto no es un truco de magia, es fisiología. La voz baja, tranquila, casi monótona, es contagiosa. Rompe el patrón de escalada del enfado. Es como si el cerebro del cliente, acostumbrado a una confrontación, se desorientara ante tu serenidad. Luego, y esto es crucial, escucha. No solo oigas, escucha de verdad. Deja que el cliente vacíe su frustración, que exponga cada detalle de su queja, por ilógica o exagerada que parezca. Permite que se desahogue. Y una vez que haya terminado, haz esto, repite su queja. Pero no la repitas de forma robótica. Repítela con tu voz baja, con un tono relajado, demostrando que realmente has entendido el problema. Entiendo que te sientes frustrado porque el producto X no hizo y como esperabas, ¿verdad? Al hacer esto, no solo le confirmas que lo has escuchado, sino que le das una sensación de validación. Y esa validación, créeme, es un bálsamo para el alma enojada. Una vez que has logrado que esa persona baje la guardia, que su cuerpo se relaje un poco y su voz recupere un tono más normal, solo entonces podrás empezar a trabajar en la solución. No antes. Es como intentar apagar un incendio con gasolina si no has calmado primero la situación. Y aquí viene el golpe maestro, una pequeña estrategia que puedes implementar para prevenir futuros estallidos de ira, no solo con clientes sino en cualquier interacción tensa. Coloca un espejo en la pared detrás de ti, de forma que el cliente lo vea cuando hable contigo. Es un truco psicológico brillante. Como te decía al principio, a nadie le gusta verse enojado. Ver su propio rostro distorsionado por la ira, la frustración o la agresividad, es un choque con la propia imagen idealizada que tenemos de nosotros mismos. Esa visión,
en medio de un arrebato, es un freno instantáneo. La mayoría de las personas, al verse reflejadas en ese estado, instintivamente suavizan su expresión, bajan el tono y es más probable que se calmen. Este no es un truco para manipular a la gente, sino una forma de aplicar la sabiduría antigua de los estoicos en problemas modernos. Es reconocer que no podemos controlar las acciones de los demás, pero sí nuestra reacción y el entorno que creamos. Así como Epicteto nos enseñó que no son los eventos lo que nos perturba, sino nuestra opinión sobre ellos. En este contexto, no es el cliente enojado lo que te desestabiliza, sino tu incapacidad para manejar la situación. Al mantener la calma, escuchar activamente y utilizar herramientas sutiles como el espejo, transformas el problema. Dejas de ser un objetivo para convertirte en una solución. Estás aplicando la inteligencia emocional en su máxima expresión, demostrando que la verdadera fuerza no radica en gritar más fuerte, sino en mantener la serenidad y la comprensión, incluso frente a la tormenta. ¿Listo para probarlo? Tu viaje hacia el dominio personal comienza ahora. Y ahí lo tienes. 14 trucos psicológicos, anclados en la inquebrantable sabiduría del estoicismo, listos para ser tus aliados en cualquier situación. No son solo ideas, son herramientas prácticas que, una vez aplicadas, te permitirán tomar las riendas de tus emociones, tus reacciones y, en última instancia, tu vida. Este camino hacia el dominio personal no termina aquí. Cada situación que enfrentes es una oportunidad para practicar, para aprender y para fortalecer tu mente. Al integrar estos principios estoicos en tu día a día, no solo controlarás mejor las circunstancias, sino que también descubrirás una paz interior y una confianza que te harán imparable. Un pequeño favor para un gran impacto. Si este contenido te ha resonado, si sientes que has encontrado algo de valor que puede transformar tu forma de vivir y reaccionar, tenemos una pequeña petición para ti. Tu apoyo es crucial para que podamos seguir compartiendo sabiduría y herramientas que empoderen a más personas. Si te gustó lo que aprendiste hoy, por favor, déjanos un me gusta. Nos ayuda enormemente a saber que este tipo de contenido es relevante para ti. No te quedes fuera de esta comunidad. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Cada semana, te traeremos más perspectivas y estrategias para tu desarrollo personal. Y lo más importante, nos encantaría saber de ti. Déjanos un comentario con tu truco favorito, una experiencia donde hayas aplicado algún principio estoico, o cualquier pregunta que tengas. Tu interacción enriquece la conversación y nos ayuda a crear contenido aún más útil. Recuerda, el control de tu vida es tu mayor poder. Ejércelo,